Bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy en el cuarto Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad. Y mis primeras palabras, como siempre, es de agradecimiento a CIDE y a todo su equipo por permitirme hoy estar aquí en una, vamos a denominar, en una ponencia, una comunicación, en una reunión, diría yo, en la que no vamos a hacer una presentación de una investigación per se, sino fundamentalmente un recorrido referido al epígrafe que ustedes, o al título que ustedes están viendo, factores determinantes del estrés, algunos ya conocidos, y efectos sobre la salud en pandemia por COVID-19, en este momento tan complejo en el que estamos y su relación con la vinculación como herramienta de prevención. ¿Por qué este título? ¿Por qué este planteamiento? Fundamentalmente porque a través de algunas universidades se está evidenciando pues, grandes cambios que están aconteciendo en términos de salud, relacionados obviamente con los profesores, pero también con los estudiantes, y se están implementando, aplicando una serie de técnicas y unas actividades formativas que intenten o que redunden en la mejora o en la protección y en la prevención, en este caso, de un ambiente saludable. Bien, pues como digo, el estrés a algunos les sonará, obviamente que nos suena mucho porque, por desgracia, pues estamos afectados por el mismo o a veces pues nos desborda un poquito, ¿no? Pero el concepto ya se retrotrae a hace unas cuantas décadas con Hans Selye, dentro de lo que él denominaba la psicología ambiental, ¿no? Un concepto muy particular en el que se evidenciaba que había como una agresión, ¿no? Una interacción entre un entorno, que después definiremos, y la persona. Y esta cadena pues, conducía, ¿no?, a un efecto que era pues, estar enfermo. Por lo tanto, lo que en origen Hans Selye planteaba es algo que ya sabemos, ¿no?, en términos de salud, que hay unos agentes causales y hay una concatenación de variables o de elementos que conducen a una posible enfermedad. Entonces, el estrés, en este caso, nosotros, bueno, pues lo podemos vincular a distintos ambientes, ¿no? Quizá uno de los más conocidos sea el laboral. Yo, por ejemplo, llevo hoy desde las 7 de la mañana dando clase y son las 6:19. Lo cual quiere decir que, bueno, mi espalda, la pobre, está ya más que peor, ¿no? Y a veces pues uno no sabe muy bien cómo manejar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el organismo, la persona, responde de una forma atípica a efectivamente esa demanda, a esos estímulos, a veces agradables, otras veces desagradables, ¿no? Esos fenómenos que suceden en el entorno. Lo oriento al trabajador, pero obviamente que cada persona, pues además del entorno laboral, pues tiene otros entornos sociales, familiares, etcétera, que también influyen posiblemente como sumatoria a lo que sería la definición del concepto de estrés. Y aunque a todos nos suena el estrés, pues está claro que hay unos agentes, quizá no agentes típicos como siempre se han considerado, ¿no? Básicamente agentes físicos, químicos y biológicos, pero hay algunos tipos de agentes, además de estos, que algunos autores denominan como psicosociales, y que también, digamos, que serían los potencialmente estimuladores de la generación de ese efecto tan adverso que nosotros consideramos como estrés. ¿Y qué hacemos cuando nosotros, digamos, cuando nos afecta estos estímulos externos de una forma crítica? Pues con una serie de respuestas que, como ven ustedes, pues podrían catalogarse entre fisiológicas, psicológicas y de comportamiento. Entonces, esta modulación de respuesta de la persona pues es fundamentalmente contra el agente, o sea, contra lo que induce el efecto que se denomina estresor, ¿no? Pero claro, todos sabemos que dentro, o si no, podemos plantear que dentro del estrés o de los estresores, pues tenemos a veces nos encontramos bajo el influjo, bajo un estrés que es
entre comillas, más agradable y otras veces pues es pues, muy desagradable. En general, yo creo que estamos más anastomosados o más unidos o más coadyuvados, si me permiten esa expresión, a lo que sería a la respuesta al estímulo negativa, a lo que ahí define como distrés o estrés negativo, ¿no? Porque siempre que hablamos de estrés es como algo negativo, ¿no? Una angustia, un malestar, pero también existe un estrés que a veces pues, nos encontramos en un momento, entre comillas, de agitación, ¿no? Pero que sabemos que al final nos produce como un cierto bienestar, ¿no? Es lo que nosotros denominamos eustrés o estrés positivo. Entonces, estos estresores o estos agentes causales, ¿no? Digamos que serían los generadores de ese estado, en teoría, crítico, ¿no? O esa anomalía que nosotros pues, sentimos en nuestro organismo, pues digamos que uno de los más conocidos y los que más criticamos son los laborales. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta pandemia? En esta pandemia pues está habiendo un cóctel de estresores, ¿no? Y dentro de estos estresores sociales, pues además de los laborales y embebidos en los laborales, lo que sería el teletrabajo, con todas las consecuencias que eso puede tener, no solo psicológicos, sino también fisiológicas, tenemos otros estresores que son los familiares. Hay personas que no conviven con nadie y, bueno, tampoco discuten con nadie, pero habrá que ver cómo se están manejando la pandemia. Sin embargo, otras personas conviven con algunos familiares o amigos, no de manera volitiva, sino que muchas veces pues, no tienen otra alternativa y en la pandemia se está produciendo una interacción, digamos, superlativa, ¿no? Que aumenta lo que podría ser el desencadenante del estrés. Si a eso, ¿no? Le sumamos, digamos, nuestros condicionantes intrínsecos, ¿no? Que son los personales, pues entonces ya tenemos un cóctel, ¿no? ¿Cómo manejar ese cóctel? Desde la vinculación con la sociedad, pues, y en el caso de la educación superior, pues hay algunas universidades que lo que llevan haciendo desde hace tiempo es lo que se engloba dentro de la salud pública como promoción de la salud, ¿no? Y esa promoción de la salud, pues fundamentalmente lo que va buscando es que haya, digamos, una homeostasis o un equilibrio en lo que sería pues, la estabilidad personal, ¿no? Claro, considerar esta combinación, esta conjunción de estresores, pues no es fácil, porque entre otras cosas, no solo hay que ser capaces de identificarlos, sino que luego también pues, pasaríamos una fase post de evaluación, ¿no? Entonces, lo que está claro es que, y yo lo intento casi todos los días, es, bueno, cuando uno cree que se está pasando de la raya, pues entra en unas técnicas, ¿no? Que de alguna manera son conducentes o aminorarían o mitigarían fundamentalmente los efectos del estrés. Entonces, dentro de los laborales, pues estos son los clásicos, los agentes físicos, químicos y otros que son dependientes del trabajo y de la organización. Por citar algunos, pues obviamente que no están tan relacionados ahora mismo principalmente con el grueso de la población que labora, ¿no? Porque, como ustedes ven, pues requieren un contacto directo, ¿no? Con el medio ambiente de trabajo. Cuando ahora fundamentalmente lo que se está atendiendo es, como saben ustedes, dentro de todas de estos planteamientos, ¿no? De control del COVID, pues fundamentalmente al distanciamiento y a evitar pues, ciertas prácticas que teníamos antiguamente. Bien, claro, estos factores pues, también requieren de, como digo, de un medio ambiente que puede ser externo o un medio ambiente interno, y ese medio ambiente pues, es un espacio maravilloso para la vehiculización, en este caso, del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos más bien sometidos a otros factores que es como el que ven ahí de este señor, que dice, se quedó calvo de tanto pensar, ¿no? Realmente parece que ya, fíjense el pobre, la torre de papeles que tiene ahí, pero sí que nos sentimos a veces con esto del teletrabajo, con una carga pues muy grande, ¿no? Y a veces nos supera. Yo hoy hablaba en la universidad con
algunos compañeros, incluso con la secretaria de abogada de mi facultad, me decía, ojalá volvamos al teletrabajo. Y yo digo, pero bueno, ¿en qué quedamos, no? Quizá hayamos perdido un poco la facilidad o el uso que teníamos de las interacciones humanas, ¿no? Esas, digamos, interdependencias que teníamos físicas, las hemos perdido y nos estamos creando más solventes desde el punto de vista personal. Claro que esto requiere pues una gran carga mental, como dice yo, fatiga psíquica, porque bueno, pues estar, por ejemplo, delante de un PVC, perdón, de un PVD, pantalla de visualización de datos, durante muchas horas, pues requiere una atención y también un gasto, vamos a decir, X, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces, como ocurría también antiguamente en el trabajo convencional, pues tenemos como si fuese una especie de lucha, ¿no?, con lo que nosotros queremos o podemos hacer y lo que nos están requiriendo, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay un salto cualitativo, ¿no? Hay una dependencia respecto a lo que nosotros realmente estamos haciendo con o sin motivación. ¿Y qué pasa con los factores que dependen de la organización? Pues claro, aquí también hay una conjunción entre lo que nosotros somos capaces de dar y hasta dónde llegamos, ¿no?, y lo que nos exige la organización. Entonces está habiendo una serie de, voy a decir, ajustes o desajustes, ¿no?, entre lo que realmente tenemos que hacer o hacíamos y lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, está habiendo ajustes en la jornada laboral, pero se está requiriendo una mayor productividad con un menor salario. Y se están eliminando las horas extras. Eso hay que sumarlo a pues, que hay un aumento del desempleo, y se está perdiendo muchísimo las relaciones con otras personas. Esto en el caso de los discentes, en el caso de los estudiantes es fundamental y también, o particularmente, se está evidenciando una gran pérdida en las carreras que son experimentales, ¿no? Está habiendo un detrimento fundamentalmente de los contenidos o de los conceptos que van aprendiendo y al mismo tiempo, pues, con esa práctica se está perdiendo, digamos, pues, gran parte de lo que sería el dador de la sociedad futuro, ¿no? Entonces, este compartimento que tenemos en la universidad es denominado vinculación con la sociedad, no siempre bien reconocido, ¿no?, o tan reconocido como otros, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el de la investigación, pero realiza un gran aporte y, en este caso, una gran ayuda, digamos, a la protección de la salud. Y los factores familiares, bueno, los que tienen hijos, pues tienen que dedicar o tienen más contacto con los hijos, pero claro, y eso es en disminución o restándole tiempo a otras cosas. Y al mismo tiempo está habiendo como una disminución de las percepciones, ¿no? Y por lo tanto no podemos acceder a otros servicios que teníamos antes para atender a nuestros hijos. Entonces, esto está creando una serie de desajustes emocionales y psicológicos enormes, ¿no? Y obviamente que eso a veces, ¿no?, pues se exterioriza con los propios hijos. El otro día me comentaba un compañero que además tiene una gran formación, digamos, humanista, que llegó a su casa y que pegó a su hijo, ¿no?, y que se dio cuenta que realmente pues llegó pues, desbordado de trabajo y fuera de sí. Dice, y luego Enrique le pedí perdón, ¿no? Y yo, bueno, pero claro, es esa sensación de que nunca llegas, ¿no? Y a veces tampoco puedes, no hay como, no tienes una concordia o no tienes una complementariedad con los miembros, ¿no?, que digamos son los que llevan la familia. Entonces, bueno, ahí se van produciendo pues esos desajustes, ¿no? Y las relaciones pues con los hijos y la educación con los hijos pues también se ve afectada, indudablemente que sí. Y claro, todo esto forma parte del cóctel que yo les decía antiguamente, ¿no? Y que se estima que dentro de lo que sería, por lo menos los servicios que tenemos en las universidades, pues podríamos estar haciendo más
en este sentido. Hoy también he estado hablando con 2 psicólogas y me comentaban, una de ellas tiene una consulta y me comentaba pues cómo en la pandemia ha aumentado, ¿no?, los requerimientos de muchas personas, ¿no?, y las dependencias. Y claro, y ya para colmo, si tenemos tiempo nos miramos al espejo. Y si yo tengo una conducta tipo A, en la cual pues, soy una persona muy imperativa, ¿no?, y con mucho carácter y que tengo muy poca paciencia, pues, y estoy bajo el influjo de estos estresores, de la índole que sean, pues es indudable que todo esto pues, va sumando, ¿no? Entonces, las personas que sean especialistas en esto también tendrían que identificar el tipo de personalidad de, no sé si denominarlo paciente o estudiante o profesor, ¿no?, que acude. Algunas universidades aquí en Ecuador pues tienen centros de psicología o de psicología aplicada en el cual se dan servicios, en algunos casos también gratuitos, ¿no?, a personas que lo requieren y, por supuesto, que también en estos momentos de pandemia. Aunque lo cierto es que esto se ha reducido o se están dando pues, de una forma más distanciada, no sé si denominarla pues, más basada en la tecnología o más fría, ¿no? Porque el contacto al final con el sujeto o con la persona que tú estás, con la que tú estás trabajando es fundamental, ¿no? Y está claro que las nuevas tecnologías nos están aportando muchísimo en términos de docencia, pero no existe, estimo yo, esa bidireccionalidad entre el docente y discente que existe, por ejemplo, en una clase magistral o cuando tú estás con un paciente, ¿no?, y estás viendo pues, cómo gesticula, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y luego, pues, además de la personalidad, ¿no?, pues hay pues, otra serie de condiciones personales. Estas condiciones pues, son variables, ¿no? Variables me refiero no que varían, sino que nosotros las podemos identificar y las podemos manejar desde el punto de vista de la investigación y las podemos interpretar, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros ya hemos hecho un preámbulo o nos hemos hecho una idea de lo que es el estrés, ¿no?, bajo sus 2 vertientes, los agentes causales y la situación en la que nos encontramos ahora mismo, pues también creo que deberíamos tener una idea más o menos básica de cuál es la fisiología. Y desde el punto de vista biológico, pues esos ítems, esos sucesos, esos acontecimientos que normalmente relacionamos con algo negativo, nos produce una alteración corporal, vamos a decir, incluso metabólica, etcétera, fisiológica, que como ustedes ven va en cascada, ¿no? Entonces, obviamente que las respuestas no son siempre idénticas y dentro de estas variables pues hay de distintos tipos. Una variable puede ser la experiencia, ¿no?, respecto al tema que afrontamos, o puede ser, por ejemplo, la edad, o puede ser incluso el sexo, o pueden ser muchas cosas. Pero en líneas generales, esta es la cascada, ¿no?, que va desde una respuesta neurológica, pasando por una hormonal, hasta lo que sería secreción dentro de las glándulas suprarrenales. Y bueno, para las personas que le interesen esto un poco más, dentro de las glándulas suprarrenales, pues podemos hacer esta diferenciación morfológica, ¿no?, con esta secreción, ¿no?, respecto a lo que sería la respuesta del estrés. Por un lado, la médula, con adrenalina y no adrenalina, dices que estoy adrenalínico, perdido, es que tengo una adrenalina, tengo un chute de adrenalina, ¿no?, pero muchas veces no sabemos muy bien de dónde viene esta adrenalina, ¿no? Esta adrenalina viene de la última cascada, ¿no?, teórica que yo les estoy presentando respecto a lo que sería una exposición generalizada a los agentes causales. Entonces, bueno, nos solemos manejar con este término, pero hay muchos más, ¿no? Y estas son, indudablemente se producen alteraciones en esta secreción, alteraciones en la secreción respecto a la respuesta al estrés. Pero no solo eso, sino que además el estrés, nosotros desde el punto de vista biológico o médico, pues lo podemos claramente identificar, o fundamentalmente lo podríamos relacionar, porque a veces existe una problemática, ¿no?, cuando tú desde
una institución, un servicio, das una atención, por ejemplo, a veces cuesta diferenciar, sobre todo los que son especialistas en esto, pues les cuesta diferenciar entre qué variables, ¿no?, son fundamentalmente las que están afectando a las respuestas al estrés en distintos órganos, porque puede haber otras variables que también tengan que ver con lo que yo les voy a decir. Entonces, en líneas generales hay una vasoconstricción renal, cutánea, abdominal, y luego ya sabemos, ¿no?, qué pasa con una persona que está muy estresada, ¿no?, que está excitada neurológicamente. Tenemos hipertensión, y todo eso, pues, ¿debido a qué? Bueno, las causas pueden ser diferentes, ¿no? En esta fisiología del estrés, pues, y rescatando, ¿no?, la diferenciación que habíamos hecho entre el eustrés, o sea, digamos, el estrés que nos gusta, ¿no?, o que nos da gusto, y el distrés, que es el que nos deprime, pues cuando estamos, por ejemplo, ante un reto que nos gusta, como puede ser, por ejemplo, una investigación que sí que nos machaca, pero luego a veces le encontramos pues una satisfacción. Fíjense que seguimos estando adrenalínicos, pero el cortisol, que es una sustancia que segregamos en el cuerpo y que es controversica desde el punto de vista de la interpretación, porque algunas personas, fundamentalmente los psicólogos, se basan más en la secreción del cortisol para definir situaciones de estrés. Por ejemplo, estrés negativo, aumenta el cortisol, además de la adrenalina, pero desde el punto de vista biológico necesitaríamos más variables, ¿no?, para hacer una diferenciación correcta, ¿no?, respecto a esta fisiología del estrés. También, si, por ejemplo, nosotros no nos esforzamos mucho, disminución del esfuerzo, pues bueno, seguimos estando adrenalínicos en una situación, digamos, positiva, pero dése cuenta que el cortisol aquí siempre evidencia algo que no está demasiado bien. En el caso anterior, pues aumentaba el cortisol con el estrés negativo, y aquí aumenta el cortisol cuando tenemos poca motivación. Pero si realmente yo disminuyo el esfuerzo y me voy al Caribe, que no me importaría, delante de un mar transparente, con, ¿por qué no?, también rescatarlo del cóctel, con un cóctel en la mano, pues ¿qué pasaría? Pues aquí vemos que por fin la adrenalina baja y el cortisol empieza también a bajar. Bueno, muchas personas han estudiado esto a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, o el siglo pasado, y sobre todo la segunda mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a estar estresados? Bueno, puede ser que lleguemos a lo que se denomina un síndrome general de adaptación, ¿no? Es como una situación de alarma que tenemos ahí, y que pasamos desde una situación, vamos a decir, estable, o una resistencia normal. Hay un pico en el cual se produce una meseta con una fase de resistencia, y de repente ya dices, estoy agotado. Al principio estabas muy estresado, puede ser que fuese por eustrés o diestrés, pero normalmente terminamos, y no de forma homogénea respecto a todos los casos, a todas las personas, con digamos, con la misma temporalidad respecto a lo que sería la fase de agotamiento. Entonces, claro, el trabajo está complicado de encontrar, y hay muchos tipos de trabajo, pero evidenciamos, ¿no?, que uno de los estresores fundamentales, pues son, como les he dicho antes, los laborales, ¿no? Y ahí tienen ustedes, pues, algunas de las premisas o de las características, ¿no?, de esta causa de estrés profesional. Bueno, pues algunas ya conocidas, como el síndrome de estar quemado, ¿no?, el acoso, pero más allá de esas, pues ahora tenemos una que es el trabajo repetitivo. Sí, el aumento de la responsabilidad. Realmente en algunos casos estamos trabajando más en menos tiempo, con menos reconocimiento y con más responsabilidad. Entonces, punto 1, tenemos excesiva tensión física o psíquica, y esto llega un momento que pasamos de esa fase de meseta y indudablemente lleguemos a una fase de agotamiento. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo conocen porque es uno de los síndromes clásicos, ¿no? Y tampoco quiero entrar mucho en ello, pero que se está acrecentando, ¿no?, en tiempos de pandemia,
y que vinieron descritos fundamentalmente por Herbert Freudenberg y más tarde por Maslach, ¿no? Y que nos genera una situación de cansancio enorme o fatiga emocional, de no encontrarnos a nosotros mismos, de despersonalización, y al final lo que sentimos es no estoy produciendo, no me estoy enriqueciendo, no estoy contento, ¿no? Eso produce una serie de efectos que a veces, de los cuales no somos conscientes. A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Me ha pasado muchas veces en las décadas que llevo trabajando, en algunos sitios o bajo determinadas condiciones, pues empiezas con estos efectos psicosomáticos que no sabes muy bien por qué son, ¿eh? Quizá los que hayamos leído algo más de esto, pues los relacionamos, ¿no? Otros que se ven, por ejemplo, en los estudiantes. Está habiendo conductas muy particulares en algunos estudiantes, ¿no? Algunos se están retirando de las carreras que estaban estudiando en tiempos de pandemia, otros están entrando en una especie como de ciclos, ¿no? Con una problemática respecto a falta de rendimiento, falta de motivación, y sí se lo puedo contar también hablando con algunos compañeros que están en urgencia, que son pediatras, pues se está evidenciando también pues, que está aumentando en algunos casos, en algunos ambientes, digamos, la prevalencia respecto a lo que serían las autolesiones, o sea, que llegan chicos con 12 años, ya no hablo de la universidad, incluso más jóvenes de lo que es la edad de entrar en la universidad, pues llegan a los hospitales, nos están llegando a los hospitales con estos efectos emocionales o conductuales, perdón, bien duros, ¿no? Bien polarizados. Bueno, ¿y qué pasa con la empresa? Pues que también esto tiene mucho que ver. Antiguamente pues tenía que ver con el emplazamiento, con el distanciamiento, con cómo estaba organizado, con cómo era de grande o de pequeño, es decir, el tamaño. Pero, ¿qué está pasando ahora en tiempos de pandemia? Bueno, pues el tamaño de la empresa, perdón, el emplazamiento importa. Parece que no importa tanto el emplazamiento de la empresa, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de teletrabajo, pues eso no tiene tanta relevancia, pero el organigrama de la empresa se ha visto, digamos, desconfigurado, porque ha habido una readaptación de roles, ¿no? Y esto es algo que, bueno, muchas personas pues no contaban con ello, ¿no? Tenemos que ser como más polivalentes, porque sí, es decir, come sopa. ¿Qué hay de cenar? Sopa. ¿Come sopa o come sopa? ¿No? Tamaño de la empresa, pues también tiene que ver porque, digamos que esta imposición que está habiendo, o este ritmo, ¿no? que nos está imponiendo, que nos estamos imponiendo, pues está también reajustando, ¿no? Lo que serían las plantillas de las empresas o de las instituciones. Bueno, en el caso de Ecuador, ¿qué les voy a contar? En particular en la educación superior, es un tema tabú, pero indudablemente está habiendo unos reajustes increíbles de personal, ¿no? Y hablo de personal que llevan decenas de años trabajando en la empresa y que sin duda la pandemia pues nos o les está afectando. Y ahí entra la vinculación con la sociedad, esta promoción de la salud, cómo nosotros podíamos hacerlo al distanciamiento o de forma reducida o de forma coordinada, pues preveniendo el estrés laboral, ¿no? ¿Qué va dirigido? Bueno, tendríamos que pensar primero a la persona. O sea, para eso también tendríamos que ver, ¿no? Con quién estamos tratando y en qué situación o cómo es, como decía antes, la personalidad, ¿no? Y los factores relacionados fundamentalmente con la persona. Pero también con la organización, ¿no? ¿Cuáles son las imposiciones? ¿Cómo es la forma de contratar? ¿Cómo se están generando los trabajos? ¿No? Todo este tipo de cosas que, bueno, que se habla mucho, ¿no? De prevenir ese estrés, pero yo creo además que viendo un poco cómo está, no pongo la mano en el fuego, pero cómo está evolucionando, si me permiten este término, la pandemia o digamos el COVID a nivel internacional con los linajes o como ustedes lo quieran llamar,
o con los distintos virus a los que podemos estar expuestos, pues lo que ocurre es que el próximo semestre decían que íbamos a empezar en presencial y ya han visto lo que ha pasado esta semana, que está habiendo pues, también unos reajustes en que pues, los estudiantes ya pues, prácticamente no vayan a los colegios y yo no sé muy bien qué es lo que va a pasar el próximo semestre, a ver cómo vamos evolucionando y también cómo se va, digamos, presentando, cómo se va ubicando, cómo se va dispersando este virus a nivel mundial, ¿no? Bien, entonces ahí llegamos a este punto clave, ¿no? Que es, bueno, pues me siento agotado, ¿no? Me siento agotado y quizá tenga que acudir a un especialista. Yo siempre digo que si nosotros no tenemos una cierta intencionalidad, ¿no? Respecto a mejorar, en este caso frente a los estresores, por mucho especialista al que acudamos, pues no nos van a salir las cosas bien. Entonces, si no nos salen las cosas bien, pues en general, no solo el trabajador, pues tenemos una serie de alteraciones físicas. Antes he comentado algunas. Tenemos alteraciones digestivas, tenemos alteraciones que no sabemos muy bien por qué vienen, dispepsia, pero que están relacionados con esa situación, ¿no? De agitación constante, ¿no? O esa sensación de pánico, de ahogo, o esa falta de aire que nos pasa algunas veces, o esas alteraciones que tenemos nosotros también en el sueño, ¿no? O sea, alteraciones digestivas, alteraciones respiratorias, alteraciones nerviosas. Estamos con un montón de cosas en la cabeza. Como decía antes, entorno social, personal, familiar. Y todo esto pues está generando pues, graves problemas que ustedes han evidenciado, me imagino, a través de los mass media y, o de otros medios están viendo que hay, pues, un gran incremento, un incremento notable de alteraciones nerviosas, o sea, un detrimento de lo que sería la salud mental. Los problemas de salud mental que no siempre están siendo bien atendidos y que creo que a través de las universidades tenemos un gran papel, pues están bien relacionados con la situación de estrés que tenemos, ¿no? A nadie se le escapa la ansiedad, a nadie se le escapa el insomnio, ¿no? Que yo tengo de vez en cuando, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y también alteraciones sexuales. Alteraciones dermatológicas, pues claro, esto está también muy relacionado con algunas alteraciones nerviosas o alteraciones musculares, pues bueno, y los que estamos delante de la pantalla, etcétera, etcétera, con esos movimientos repetitivos, pues tenemos que acudir a los fisioterapeutas o tenemos que acudir a especialistas, ¿no? Para que nos manejen pues, el componente muscular o lo que sea. Alteraciones cardiovasculares, sin duda, pues hipertensiones, algunos efectos, ¿no? Cardíacos como pueden ser, o algunas sensaciones cardíacas como son las extrasístoles, etcétera, etcétera. ¿Vale? E inmunológicas. A veces siempre se ha dicho, bueno, pues que parece que cuando uno está estresado, pues te bajan las defensas, ¿no? Si es que estoy estresado y ya estoy tan agotado que me bajan las defensas, ¿no? Y es verdad, hay algunas expresiones cutáneas, dérmicas o inmunológicas que sin duda están relacionadas con el componente psicológico. Bueno, aquí tienen también otras alteraciones psicológicas, quizás sean algunas de las más conocidas que tenemos ahora mismo y que estamos evidenciando en plena pandemia, o alteraciones de conducta. Bueno, hay personas que se echan a la calle y tienen comportamientos pues un tanto anómalos y que en parte podrían estar mediados por estos estresores. Voy a ir un poquito más rápido porque si no ya casi llevo hablando. Entonces, bien, y las consecuencias del estrés en la empresa, pues, bueno, pues esto sería más bien para, digamos, la versión clásica, ¿no? Pero, pues sí, algunas tienen que ver con estos reajustes que yo les comentaba antes. Fundamentalmente, pues a veces se produce disminución de la productividad, ¿no? Por ese agotamiento que yo les comentaba antes.
o incluso puede ser pues, esa falta de relaciones interpersonales, pues comportamientos más o menos egocéntricos. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que está pasando ahí y también podríamos nosotros promover estos servicios, ¿no?, de diagnóstico y evaluación a través de la universidad o de vinculación con la colectividad en conjunción con los servicios médicos de las universidades, ¿no? Y caracterizar los estresores a través de, bueno, distintas técnicas, ¿no? O fundamentalmente hacer el diagnóstico de esta situación de estrés a través de distintas técnicas y, claro, la promoción de la salud que yo les comentaba, y yo a veces lo hago, ¿no? Estoy delante del ordenador y ya es que no puedo más. Realmente ya estoy agotadísimo y, bueno, esto no está bien decirlo en un congreso, pero sí me pongo en posición horizontal 5 o 10 minutos con los ojos cerrados, con respiración profunda. Y estas cosas ayudan, parece que no, pero ayudan. Incluso hacerlo cuando estamos con una rutina, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, 10-15 minutos al día, si es que estamos en casa y nos dejan tranquilos y podemos. Si no, pues bueno, pues tratamiento del estrés pues, de otras formas. Quizá la última y la más extrema sea, o casi la más extrema, sea la psicoterapia. Y bueno, pues obviamente si a través de este diagnóstico o evaluación se requiere, pues acudir a los fármacos, que no es la mejor solución, porque yo creo que tenemos que trabajar mucho más otro tipo de técnicas personales, ¿no?, para, como bien dice aquí, no crear dependencia. Pues muchas gracias, eso ha sido el breve repaso que yo quería hacer y la llamada de atención respecto a esta situación que nos encontramos actualmente en pandemia. Muchas gracias.